y buenos días también para aquellos hermanos que están en sus casas participando de esta reunión. La última vez que me tocó hablar, habíamos empezado leyendo un versículo de Oseas, en el capítulo 2, versículo 14, decíamos: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y de allí buscamos el mensaje en todas las veces que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Y dijimos que si Dios así lo permitía, la próxima vez íbamos a hablar algo de lo que Oseas dice y representa. Nosotros sabemos que en la palabra de Dios vamos a encontrar figuras, vamos a encontrar tipos, vamos a encontrar ilustraciones de diferentes cosas que nos enseñan la verdad de Dios. Este libro de Oseas realmente es un libro extraordinario. Aquí nos presenta, si vamos a Oseas, dice, para tener una idea mientras vamos entrando en el tema, Oseas nos va a presentar al pueblo de Israel como la esposa de Jehová. El pueblo de Israel como la esposa de Jehová. Por ejemplo, dice en el capítulo 2, en el versículo 16, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. Ishi, que significa mi esposo. Así, a través de este libro de Oseas, vamos a encontrarnos con que Israel es la esposa de Jehová. Cuando vamos al libro de Ezequiel, dice Ezequiel, para que tengamos una idea, en el capítulo 16, en el versículo 8, dice Jehová, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. He aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puso brazaletes en tus brazos y collar a tu cuerpo. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta a causa de mi hermosura, que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Fíjense con qué amor el Señor está hablando de Israel y lo asemeja a un cortejo de un hombre, a una dama, a una esposa, y te hice pacto contigo, te di todo lo mejor, te llené de joyas preciosas, adorné tu cabeza con una diadema, te di lo mejor de las vestiduras
te di lo mejor de la comida y fuiste y prosperaste y fuiste hermosa. Pero lo que no entendió Israel era que era hermosa porque Dios puso hermosura en ella. Y cuando seguimos leyendo, dice, confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron y suyas eran. Y no podemos leer todas las cosas, pero dice que era tal el adulterio que había cometido contra ese esposo magnífico que le había dado todo, que hasta ella le daba las cosas que tenía a aquellos con los cuales se prostituía. Entonces, cuando vemos todo esto, es un cortejo nupcial. Es el hombre que está buscando enamorar a esa esposa y desposarse con ella. Y yo te di toda la hermosura, y tú creíste que tú eras hermosa, y te prostituiste con todos los demás hombres, y te olvidaste de mí, dice Jehová. Y entonces, cuando nosotros vamos a Oseas, nos vamos a encontrar que Oseas, Dios lo llama para que le diga a ese pueblo las cosas que ha hecho. Le diga cómo se ha olvidado de ese esposo magnífico que le había dado todo. Y lo hace de una forma especial. Oseas tiene que hablarle a ese pueblo, pero también le dice que tome, dice en el capítulo 1 y en el versículo 2, en el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve y toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Le va a decir a Oseas que en su vida va a reflejar con lo que le pase a él, llamémosle así, en su vida, lo que sucedió con Israel y Jehová. Hay muchas cosas para ver aquí que no las podemos ver ahora. No se sabe si ya era fornicaria la mujer que tomó o se prostituyó después. Porque Oseas amaba a esa mujer, como Jehová amaba a Israel. Y entonces, todo lo que va a suceder con Oseas, algunas de las cosas que podamos ver, va a estar reflejando lo que sucedió entre Jehová e Israel. Entonces, tiene un hijo y le dice, ponle por nombre Jezreel. Ponle por nombre Jezreel. Así que al primer hijo le llama Jezreel. Y dice, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Jezreel, el castigo viene para Israel. Así que él se casa con una mujer fornicaria que termina abandonando a Oseas. Le pasa lo mismo a Oseas que le pasa a Jehová con Israel. Se prostituye, se va con otros hombres y deja a su esposo. Pero su nombre, el hijo Jezreel, le está diciendo al pueblo con ese nombre que va a ser castigado, que el pueblo de Israel tiene ya sobre sí el castigo,
la hora ha llegado para ese pueblo. Luego dice que concibió otra vez y le puso por nombre Lo-ruama. Y este nombre Lo-ruama dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Lo-ruama significa no compadecida. No me compadeceré más de este pueblo. No me compadeceré más de mi esposa adúltera, Lo-ruama. Y después tiene otro hijo y le pone por nombre Lo-ammi. Y dice, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Lo-ammi, no pueblo mío. No serás más mi pueblo, le dice Jehová. Y aquí hay algo interesante, importante. Predice Oseas esto en el versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Estas palabras las dice el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 9 y en el versículo 25, Romanos capítulo 9 y versículo 25, lo dice el apóstol Pablo, diciendo que Dios tomó de nosotros un pueblo para él. Y entonces le dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Gracias al Señor. Somos su pueblo, somos sus amados, somos hijos del Dios viviente. Y dice en el capítulo 3, Oseas vuelve con su esposa. Entonces dice en el capítulo 3, por ejemplo, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. ¿Por qué? Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Pero al final, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad, cuando en el fin de los días. Entonces Oseas vuelve con su esposa. Él la sigue amando y la compra, como dice, como la compra en un lugar de esclavo, por 15 siclos de plata. Y la trae de vuelta, pero le va a negar los privilegios de esposa
por mucho tiempo. Así, dice, como aunque vuelva Israel a su esposo Jehová, estarán muchos días sin ser una nación, con un Dios, sin estatuas, dice, sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin efod y sin terafines. No tendrán los mismos privilegios, pero al fin de los días volverán a su Dios. En el capítulo 14 vemos al final, Israel vuelve con su esposo. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Y dice, yo en el versículo 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Y dice en el versículo 8, para ir cortando, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Oseas, pecado, juicio y el amor perdonador de nuestro Dios. Él siempre perdona, Él ama a los suyos y a Israel será restaurado y estará con el Señor allá en el milenio, restaurado por siempre. Cuando vamos a 2 Corintios, 2 Corintios, en el capítulo 11, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Vamos a dejarlo en este lugar, porque os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y en Efesios, en el capítulo 5, dice, en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga para presentársela al Señor.
Esta es la comparación que quería hacer. Israel, la esposa adúltera de Jehová, que será perdonada y será restaurada en el tiempo final. La iglesia, la novia de Cristo, preparada para las bodas del Cordero. Una iglesia, una esposa santa, sin mancha, sin arruga, para presentársela al Señor, para que un día, lo vemos después, en Apocalipsis 19:7, Apocalipsis 19, y en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Así que tenemos a Israel, la esposa adúltera y terrenal del Señor, de Jehová. Dice en el versículo 1:11, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jarreel será grande. En el 2:23, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama, y diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío, en la tierra. Restaurada la esposa terrenal de Jehová, la iglesia, la esposa celestial del Señor. Por eso nosotros tenemos esta bienaventuranza, la novia del Cordero, la iglesia que somos cada uno de nosotros, santa, sin mancha, sin arruga, para que un día, allí en el Apocalipsis lo leemos, estas son palabras verdaderas de Dios. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Nosotros estaremos allí por la gracia de Dios. Si en medio nuestro hay alguien que quiera pertenecer a esta iglesia gloriosa, solamente tiene que creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. El amor de Dios lo hemos visto con su pueblo, lo hemos visto las palabras de amor y de cariño, y cómo ese abrazo de Dios para los suyos, con todo su amor, es el mismo que tiene para cada uno de nosotros. Si cree en Cristo,
si realmente le acepta como su Salvador y le pide perdón por sus pecados, entrará a formar parte de esta iglesia gloriosa, sin mancha, sin pecado, preparada con un vestido resplandeciente de lino fino para las bodas del Cordero, que tendrán lugar allí en los cielos, para que un día nos reunamos con el Señor y se realicen esas bodas maravillosas, donde después todos seremos en todo, junto con el Señor, para disfrutar con Él para toda la eternidad. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Porque no merecíamos esto, pero nos ha colmado realmente de bendiciones. Que el Señor les bendiga para disfrutar y gozarnos en estas palabras que dice son palabras de Dios verdaderas. Que el Señor les bendiga.